Gracias por su participación. Ya nos vamos a ligar a la siguiente conferencia, vamos un poco retrasados de tiempo. Pedimos una disculpa a Javi que vamos un poco retrasados. Solamente vamos a poner un video que es un tema pues especial, porque estas conferencias y estos proyectos no se hacen solos, aunque es en línea, que este año fue un reto, teníamos miedo de que no hubiera participación, tenemos miedo de no lograr dominar el tema tecnológico, pero gracias al equipo de trabajo, tanto de la PMO como desde la alta dirección, que nunca dejaron de ocuparse porque esto fuera un evento exitoso, estamos muy agradecidos con quien todo este tema lo hicimos alrededor de nuestro regalo, que es una lamparita en forma de foco, porque creemos que las grandes ideas no vienen solas, vienen con trabajo de mucha gente atrás. Es un pequeño homenaje y espero que les guste. Bueno, muchas gracias. En la siguiente conferencia tenemos a Javier Sánchez Palau. Es ingeniero industrial en sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Es originario de San Luis Potosí. Le apasiona el hacer ejercicio. Creo que algunos ya lo conocemos. Bueno, pues él tiene toda una trayectoria en la empresa. Empieza haciendo sus prácticas profesionales en el 2008. De ahí pasa al almacén. Después pasa a residente de obra, después inclusive pasó a mantenimiento antes de que cerrara el taller. Yo creo que algunos todavía recuerdan cuando se hizo la clausura del taller. Y después pasa a potencia y hoy está en Solax como desarrollo de proyectos y desarrollo organizacional. Y bueno, pues muchas gracias a todos por quedarse con nosotros y cerramos esta semana del conocimiento con Javi. Bienvenido, Javi. Bueno, pues llegamos al final de la Semana del Conocimiento. Antes que nada, quisiera volver a felicitar al equipo por todo el gran esfuerzo que hicieron. Es muy importante para todos nosotros empezar a crear un poco de cultura y crear esta semana que sea de una manera sistémica, que sea año con año.
Y pues bueno, el trabajo de este año fue excepcional con los retos que tuvieron. Entonces, antes que nada, muchas felicidades. En cuanto a reglas del juego, bueno, esta ya la hemos visto varias veces. Voy a pasar a lo que... a mi mensaje de cierre de conferencia. Mi conferencia se llama IPSA 2021. El objetivo es empezar a compartirles a ustedes cuál es la estrategia que estamos planteando para el año que entra, los cambios que vienen, qué estamos visualizando como mejoras en la operación, mejoras en nuestros proyectos, hacia nuestros clientes, etc. Entonces, es importante que podamos transmitir claridad y que todos empecemos a alinearnos en una misma dirección. Empiezo haciendo una recapitulación de lo que presenté el año pasado. Es interesante cómo podemos hacer una referencia a lo que vimos en ese año sin saber lo que iba a pasar con todos los temas interesantes que vivimos este año. Entonces, en la conferencia pasada hablé del modelo de negocio y la operación de IPSA. Era basada en 6 ejes, en donde hablé cuál era la razón de ser de la empresa, qué mercado atendemos, cuál es nuestra competencia, cuál es nuestra propuesta de valor, nuestra estructura y procesos, y tema de innovación. Todo eso era en un mundo que ya no existe por el momento. Ha habido cambios súper trascendentales. No solamente el tema del COVID es una cosa, de la pandemia, pero también temas que nos han ido afectando, por ejemplo, temas de políticas de gobierno, bueno, etcétera, ¿no? Les voy a indicar ciertas cosas que tuvimos que vivir como cambio, un cambio inesperado y brutal, que cambió del 2020 al 2021. Los cambios que tuvimos, primero que nada, fue nuestro mercado. Veníamos tratando de tener una estrategia de venta, proyectos grandes, proyectos energéticos, y por políticas de gobierno empiezan a bloquearse las inversiones en generación de energía. Muchos de los esfuerzos que habíamos hecho y proyectos que teníamos encaminados, inclusive hasta ganados, se suspenden. Muchos de nuestros clientes también no sabían qué está pasando. Entonces, todo nuestro esfuerzo de ventas de varios años atrás se ve completamente truncado. También tema de competencia. Este año, al ver que se para la inversión completamente por temas de política de gobierno, la competencia empieza a tener precios mucho más agresivos, aceptar condiciones comerciales desfavorables. Los clientes mismos, que si de por sí no hay inversión y la poca inversión que había, empiezan a ponerse mucho más duros con nosotros. Entonces, ha sido un año muy complicado. También los cambios que tuvimos que vivir de manera radical en este año fue estructura y procesos, de pasar de ser una empresa en la cual estamos presencialmente en las oficinas centrales, pues tenemos que recurrir al Zoom, a la home office. Entonces, adecuarnos a ese cambio de manera tan radical nos costó algo de trabajo, pero definitivamente nos sirve para tener un momento de reflexión y ver cuáles son las tendencias mundiales para poder seguir trabajando de la manera más eficiente, y esto puede ser una de las opciones. Y bueno, tema que tuvimos que implementar también de manera como emergencia fue el tema de innovación. Temas, lo repito, para seguir viviendo o trabajando con la pandemia. También innovar un poco en el tema de ventas, porque definitivamente si nuestro mercado histórico no estaba teniendo inversión en México por temas de gobierno, pues bueno, tenemos que empezar a buscar cosas diferentes, ¿no? Ahora,
En la presentación del año pasado, hablamos de cuál era la razón de ser de IPSA. Estos puntos, sin saber lo que iba a venir en este año, pensábamos que nuestra razón de ser para el 2020 iba a ser un EPCista de referencia a nivel nacional en construcción de infraestructura eléctrica. Estar involucrados en proyectos grandes y de trascendencia, hacer alianzas con compañías que piensen como nosotros para poder involucrarnos en proyectos cada vez más grandes, más interesantes, brindar confianza y tranquilidad a nuestros clientes para lograr relaciones de largo plazo y finalmente lograr la mayor eficiencia en los proyectos para el beneficio de IPSA. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar lo que pensamos y visualizamos como la razón de ser de IPSA para el 2021. Y tenemos que platicar un poco los cambios y los temas que tenemos que poner foco para poder lograr. Para el 2021 estamos pensando claramente ser un EPCista de referencia a nivel nacional en construcción de infraestructura, no solamente infraestructura eléctrica. Creemos que el ámbito de la construcción eléctrica, si bien ha sido nuestro core business durante años, tenemos que empezar a diversificar y empezar a abarcar otros mercados. Tenemos que construir proyectos grandes, trascendentes, y aquí pongo un tema que es importante, multidisciplinarios. De igual manera, hacer alianzas con compañías que piensen como nosotros, eso pensamos que es uno de nuestros enfoques que tiene que ser año con año. Tenemos que brindar confianza, tranquilidad a nuestros clientes, lograr relaciones de largo plazo y poder construir proyectos con ellos por múltiples años, ¿no? Tenemos que profesionalizarnos, modernizarnos y formalizar nuestro organigrama. Tenemos que encontrar la mejor manera para operar que sea lo más eficiente. Tenemos que estandarizar nuestra operación en todos los niveles del organigrama. Tenemos que enfocarnos en maximizar la rentabilidad de la operación. Y finalmente, queremos lograr la internacionalización. Voy a tocar todos estos puntos uno a uno para que podamos expandir un poco más lo que estamos pensando y que podamos tener, como decía en un inicio, claridad y alineación. Queremos ser un EPCista de referencia a nivel nacional en construcción de infraestructura. Uno de los hitos más importantes de este año fue que ganamos el aeropuerto de Santa Lucía. Eso va alineado con la estrategia que establecimos el año pasado de buscar proyectos grandes, trascendentales, y la verdad es que estamos muy contentos porque eso es una referencia a nivel nacional para nuestros propios clientes, para el mercado, y esto tiene muchos más beneficios que el simple proyecto. Tiene beneficios de imagen, nos toman más en serio, tenemos contactos en áreas del país que no habíamos tenido, las gerencias de SENACE, de CFE. Entonces, este proyecto nos apuntala a poder seguir creciendo hacia los siguientes años. Tenemos que tener en mente qué es la palabra referencia, o queremos ser referentes, pero ¿en qué? Podemos ser referentes en nuestra operación, en nuestra capacidad técnica, en nuestra capacidad comercial, pero lo que pensamos que es importante es que lleguemos a ser una referencia en nuestra confiabilidad. Eso abarca todas las áreas. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que tener una operación de primer mundo, rentable, tenemos que ser técnicamente muy solventes y tenemos que tener una presencia comercial en todo el país y ser implacables. La palabra confiabilidad les abarca desde finanzas, desde recursos humanos, desde la parte técnica, construcción, compras, manejos de tiempos, manejos de costos. Entonces, es una mentalidad que tenemos que empezar a hacerla nuestra para que podamos mejorar y poder atender a los proyectos
grandes, porque si bien somos referencia, también si fracasamos en algún proyecto, pues vamos a estar en el spotlight. Como mencionaba, estamos buscando proyectos grandes, trascendentes y multidisciplinarios. Actualmente tenemos bueno, como mencionaba Pablo en su conferencia, acabamos de abrir presencia comercial en la zona norte del país, en Monterrey, y en la Ciudad de México, en donde atendemos, o esperemos que vayamos a atender los mercados de la península, el sur del país y el centro. Estamos enfocados en proyectos grandes, trascendentes y multidisciplinarios. Esto lleva un grado de dificultad mucho mayor y por eso mencionaba el tema de confiabilidad. Tenemos que ser conscientes que tenemos que ser confiables hacia nuestros clientes y hacia nosotros mismos. Hacemos un enfoque adicional, es hacer alianzas con compañías que piensen como nosotros. Por ejemplo, Engie, que tuvimos una conferencia muy interesante ayer, Axioma, y queremos lograr hacer relaciones a largo plazo que sean de beneficio para ambas compañías. Al estar en el ojo del huracán, por así decirlo, en proyectos grandes, tenemos que estar por alguna razón. Tenemos que ser la mejor opción para nuestros clientes, que les dé tranquilidad, que les dé confianza, y así podamos lograr que nos vuelvan a contratar en un futuro. Voy a tocar un tema que es de los puntos que mencionaba anteriormente. Estos los traté de dividir primero hacia afuera, hacia nuestros clientes, hacia nuestra imagen. Pero ahora uno de nuestros objetivos del año que entra es hacer una introspección hacia el interior de IPSA, pensar qué es lo que hacemos bien, qué es lo que podemos mejorar. Y pongo el primer punto, que es profesionalización, modernización y formalización de nuestro organigrama. Hemos venido trabajando de varios años para acá para empezar a tener una estructura más sólida que pueda atacar estos proyectos que estoy mencionando. Pero necesitamos hacer todavía más. Necesitamos, pensando en la conferencia de lunes, tenemos que tener accountability, tenemos que llegar a tener compromiso, proactividad y responsabilidad a todos los niveles. Cada quien tiene que ser responsable de sus áreas, responsable de sus resultados, para que todos podamos, como IPSA, atender los proyectos más interesantes y más importantes. Todo tiene que tener un sentido. Vamos a trabajar mucho en que todas las cosas y los procesos tengan sentido y que se cumplan claramente. Esto va a hacer que nuestros estándares operativos sean los mismos en todos los niveles, que si manejamos un proyecto en la Ciudad de México o en Ensenada, como mencionaban ahorita, o en la península, tenemos que tener los mismos estándares operativos en sitio y estándares operativos en oficina matriz. Si se van a llevar, se tienen que llevar los mismos estrategias de finanzas, mismas estrategias de compra, mismas estrategias de recursos humanos. Tenemos también, robándole a Patricia un poco de su conferencia, tenemos que tener líderes en cada uno de los puestos clave, en donde sean líderes correctos con sus habilidades, con su uso de tiempo y sus valores. Los valores tienen que estar completamente alineados con los de la empresa para que podamos así tener una solidez operativa mucho más confiable. Y como punto adicional también estamos pensando en hacer un sistema de evaluación, capacitación, promoción de habilidades y desarrollo de líderes al interior. Esto es poner mucho más foco en todos ustedes, poder trabajar en planes de vida, trabajar en profesionalización, capacitación y que todos estemos alineados a los objetivos de la empresa. Esto finalmente, si le va bien a la empresa, nos va a ir bien a todos nosotros. Y bueno, para lograr esto, tenemos que tener actitud en todos los niveles. Es muy fácil decirlo, pero otra cosa es verdaderamente que se muestre.
Y actitud tiene que ser algo que estemos completamente en el barco. Por ejemplo, no solamente es conectarse a la Semana del Conocimiento y tener la cámara apagada y de repente empezar a hacer otras cosas y pretender que estamos viendo, ¿no? O inclusive tener la opción de asistir a la Semana del Conocimiento y no hacerlo, sin estar haciendo algo que no tenga tanta relevancia. Entonces, necesitamos que todo el mundo tengamos la misma actitud, que estemos en el mismo barco, porque si las exigencias de nuestros clientes son tan altas con nosotros, tenemos que responder. Tenemos que responder a todos los niveles. Otro de los puntos que mencioné anteriormente, tenemos que estandarizar nuestra operación a lo largo del organigrama. Queremos manejar varios proyectos a la vez, varios proyectos grandes, proyectos importantes. Entonces, para poder tener certeza que estamos haciendo las cosas bien y que estamos cumpliendo con nuestro cliente, tenemos que lograr las certificaciones ISO, la 9001, que es gestión de calidad, la 14001, que es gestión ambiental, y la 45001, que es sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Esto nos va a dar certeza de que estamos manteniendo nuestro estándar IPSA en todos los niveles, en todas las localizaciones del país y también, bueno, al interior. La idea con todas estas certificaciones es que sigamos la metodología que escogimos seguir, que es la de la PMO. Tenemos que tener la PMO implementada en todos los proyectos, ya no va a ser, no va a ser opcional. Tenemos que darnos certeza a nosotros mismos de que estamos operando bien y cumpliendo con nuestros clientes. Adicionalmente, vamos a hacer mucho énfasis en las mejores prácticas de la industria. Tenemos que tomar lo bueno, lo que está funcionando en el mercado, lo que es vigente. Vamos a empezar con nuestra operación actual, pero tenemos que empezar a tener una metodología de mejora continua, porque si bien tenemos procesos de los cuales no son los ideales, tenemos que cumplirlos, pero después mejorarlos. Va a ser muy importante que empecemos todos en conjunto a mejorar la operación y hacerla mucho más eficiente para que nos beneficie a nosotros, para que sea mucho más fácil. Y todo esto en conjunto nos va a dar una solidez operativa mucho más certera para nosotros y no nos va a dar miedo a atender proyectos multidisciplinarios y en cualquier lugar del país. Tenemos que enfocarnos en maximizar la rentabilidad de la operación. La rentabilidad no solamente es hablando de dinero, sino rentabilidad es tiempo, es movimientos innecesarios. Entonces, vamos a hacer una reflexión a todos los niveles en donde trataremos de que sean las cosas mucho más fáciles, pero que sean certeras. Tenemos que enfocarnos en cada uno de los proyectos como lo que es un negocio cada uno de los proyectos. Entonces tenemos que tener estrategias de todas las áreas, no solamente construcción, no solamente ingeniería. Tenemos que involucrar estrategias financieras, tenemos que estrategias de recursos humanos. Entonces, integrando todos estos departamentos, vamos a lograr mucho más éxito en los proyectos. Y no hay que olvidar, tenemos que estar siempre enfocados con el cliente. Nos interesa quedar súper bien con el cliente y que nos vuelva a contratar. Entonces, los 3 puntos que comenté anteriormente son profesionalización, modernización y formalización de nuestro organigrama, estandarizar nuestra operación a lo largo de todo y maximizar su rentabilidad. Con esto vamos a tener que trabajar mucho en el tema de la gente, vamos a tener que trabajar mucho en nuestra capacitación, en nuestros planes de vida. Tenemos que estar alineados todos y tenemos que tener algún tipo de integración total
para que podamos lograrlo. Nosotros tenemos como empresa muchísimos compromisos que no podemos fallar. Son compromisos trascendentales, por ejemplo, el tema del aeropuerto en este momento. Estamos ahí en el ojo del huracán. Yo creo que inclusive hay muchas empresas que quisiera que fracasemos porque competencia nuestra, no hay proyectos en el país. Entonces, tenemos que salir fortalecidos y completamente rejuvenecidos con esta oportunidad que se nos presenta. Estamos visualizando una operación muy sólida para que con todos estos puntos que mencioné anteriormente podamos llegar a la internacionalización. Nos interesa empezar a buscar proyectos fuera del país. Existen varias razones. Una de ellas puede ser porque simplemente la competencia aquí, porque no hay proyectos, se ha puesto muy dura. Nos interesa empezar, como nuestra misma filosofía, a buscar proyectos interesantes, retos. No nos podemos quedar solamente aquí en San Luis con temas eléctricos. Sería igual cómodo, pero la verdad es que queremos reinventarnos, queremos ser trascendentes. Entonces, eso es un mensaje que quiero compartirles a todos a lo largo de la organización. Queremos ser trascendentes. Entonces, nos interesa que al formar parte de IPSA, vengan con la mentalidad de que queremos hacer cosas interesantes, cosas grandes, y queremos ser referencia. Queremos buscar proyectos internacionales en el momento, multidisciplinarios. Entonces, es una gran responsabilidad los que tenemos todos aquí. Para lograr la internacionalización, definitivamente necesitamos solidez operativa, como lo mencionaba. Necesitamos un sistema de capacitación súper enfocado. Necesitamos trabajar mucho con todos ustedes para lograr que todos los proyectos se manejen de la misma forma. Tenemos que manejar nuestros estándares, tenemos que estar certificados ISO. Nuestros clientes no nos van a contratar si no estamos certificados ISO. Eso es un requerimiento de facto ya. Entonces, para la internacionalización les voy a pedir también, ese es el fin último por el momento, que estén todos en el mismo barco, que nos apoyen mucho en temas de certificación, en temas de tener la misma visión y de alinearnos. Entonces, con esto es lo que presento para el 2021. Tenemos que hacer varios cambios interesantes. Entonces, si hay alguna pregunta, es el momento de que me la hagan llegar, por favor. Perfecto. Bueno, entonces, con esto damos fin a la Semana del Conocimiento. Les agradezco mucho su participación. Va a ser tiempos interesantes el año que entra. La verdad es que la Semana del Conocimiento la tomamos como un ejercicio súper importante que va a ir enriqueciéndose año con año. Va a ser, no solamente hacia el interior, sino hacia nuestros clientes, se emite una imagen muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, no queda más que agradecer el esfuerzo de todos y nos estamos viendo por aquí.